buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de socios inversores. Hoy tengo el enorme privilegio de reencontrarme con un viejo amigo y además de poder compartir este formato diferente en estas oficinas tan impactantes de Energy Solar Tech. Así que Alberto, muchísimas gracias por recibirme y por elegirnos nuevamente. Gracias a vosotros, Yamila, gracias al equipo de socios inversores. Hemos hecho muchas cosas juntos en este tiempo y la verdad es que es un placer volver a trabajar juntos y seguir colaborando. Efectivamente, Alberto, ¿recuerdas nuestras primeras conversaciones cuando la empresa estaba en una fase muy inicial, que tenía pocos contratos, eran pocas personas? Recuerdo que en aquel momento no hacía falta ser muy listos para darnos cuenta de que nos encontrábamos frente a un proyecto con un potencial impresionante y que de tu mano iba a tener una gestión inigualable. Y también recuerdo, y tú esto lo sabes perfectamente, que mi compañero cuando estábamos haciendo la due diligence dijo, estamos frente al próximo unicornio. Y no se ha equivocado, porque en la vida pasa algo muy curioso. Cuando las cosas están dichas, cuando los hechos existen, no hace falta decirlas. ¿Por qué? Porque ya están dichas. Y creo que en un punto Energy Solar Tech representa eso, representa hechos. Y si te parece, podemos hacer un repaso por esa hoja de ruta desde el comienzo. ¿Qué era Energy Solar Tech en aquel momento? Por todo lo que ha pasado, en lo que se ha convertido, aquellas promesas, aquellas expectativas. Cuéntame un poco sobre todo eso. Bueno, primero gracias, Yamila, por las palabras. Agradece mucho por el esfuerzo que hemos hecho. También decir que es un trabajo de equipo, de un equipo excepcional, ¿no? De la colaboración en la gestión, obviamente con Abel, que es parte fundamental e integral dentro de la organización, y con nuevos directivos que se están incorporando a la compañía también, como Ruth del Pozo, que viene de Pricewaterhouse, y ahora Cristian de Luca, que viene también de la industria, y José Luis Berlanga, ¿no? Que ha sido una de nuestras mayores adquisiciones en términos de talento por su capacidad comercial y por la ejecución comercial, ¿no? También decir que todavía nos queda un poco para ser un unicornio y a mí sabes que me gusta ser. Pero han empezado muy bien, que eso es muy importante. Bueno, hemos recorrido parte del camino, pero todavía queda mucho camino y a mí sabes que me gusta ser humilde y tener también los pies en la tierra y trabajar para conseguir las cosas. Es cierto que trabajamos en esa línea, pero también es cierto que nos queda mucho, mucho por andar, ¿no? Y la verdad es que es un orgullo saber que tenemos pues ya más de 50, y creo que 56 o 57 personas somos ya, que prácticamente todos los meses contratamos a alguien, que hemos cumplido sobre todo todas y cada una de las promesas que dimos desde esa hoja de ruta fundacional. Todo lo que ha ido ocurriendo en la compañía ha ocurrido en línea o por encima de lo que habíamos propuesto o prometido en su día a inversores y al mercado, y la verdad es que es un privilegio tener la suerte de gestionar una compañía en crecimiento a pesar de un entorno tan complejo y a pesar de todas las dificultades que hemos vivido. Creo que hemos sido testigos de muchas cosas. Entre ellas de la volatilidad y de cómo la coyuntura les ha afectado. Eh, y algo que nos ha llamado mucho la atención es cómo han surfeado todas esas olas y cómo han enfrentado todos esos desafíos que han tenido durante estos 2 años. Cuéntame un poco sobre eso. Bueno, la verdad es que esta etapa de gestión es sin lugar a dudas la más compleja que he vivido yo en mi carrera profesional. El entorno ha ido teniendo unos vaivenes tan enormes desde que empezó la pandemia, con las centenares de cosas que nos han ido ocurriendo, ¿no? Que ya incluso hay chistes y bromas de todos los sentidos, ¿no? Pero la realidad es que hemos sido capaces de coger todos esos retos, todos esos obstáculos, seguir trabajando, seguir teniendo un alto grado de templanza y de energía, y demostrar que el conocimiento y la buena gestión, al final, si el proyecto tiene buenas raíces y buenos pilares, pues las circunstancias del entorno pues se sortean, se amoldan, se adaptan y se consiguen los objetivos a pesar de las dificultades del entorno. Entonces ha sido, la verdad, una etapa muy intensa en términos de gestión y en términos de esfuerzo, pero también muy gratificante, ¿no? Porque todo eso ves cómo ha redundado en que seguimos creciendo, que todos los meses crecemos más, que más clientes confían en nosotros, que fidelizamos a todos los clientes que tenemos, que gente quiere trabajar cada vez más con nosotros y que crecemos como compañía y que hemos ido cumpliendo todas las promesas que hicimos a los inversores en su día, ¿no? Es muy gratificante, pero también muy intenso. Igual
algunos años de más normalidad o estabilidad en los próximos años nos vendría también bien para poder estabilizar y absorber toda la Porque intensidad de emociones que hemos tenido, encima han ¿no? nacido en pandemia. Sí, 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 en plena pandemia, vamos. Alberto, no quiero dejar de mencionar este bloque introductorio, esta sede increíble que tienen, que por ciento es 100% sostenible, y doy fe de que lo han hecho con un presupuesto muy modesto. Explícame cómo lo han hecho y además, otra cosa, ¿ayuda a ganar confianza a los inversores? Bueno, ayuda a ganar confianza en general. El objetivo que tuvimos al elegir este sitio para trabajar era crear algo distinto y demostrar que algo distinto se puede hacer con unos medios razonables, ¿no? Hacer un headquarter distinto cuando eres una compañía multinacional que tiene unos recursos enormes, pues es algo que sin ser fácil, obviamente, es accesible, ¿no? Pero cuando tienes unos medios modestos, hacer algo especial pues lleva a desarrollar mucho más la creatividad en cómo hacerlo, ¿no? Y aquí lo que hemos conseguido era precisamente demostrar a todos y cada uno de nuestros clientes que se puede hacer de una manera distinta, ¿no? Primero porque hemos conseguido integrar un entorno de trabajo en la naturaleza, es verdaderamente Es un entorno, impresionante. es un Da entorno muchísimo, privilegiado trabajar aquí, la verdad. da muchísimo gusto estar aquí. Sí, la apertura, el contacto con la naturaleza. Estamos a apenas 3 minutos de una estación de cercanías que en 20 minutos nos pone en Madrid, con lo Los cual pajaritos, tienes pajaritos, igual algunos perros, algunas cosas nos empiezan a ladrar en un ratillo, pues que no nos sorprenda. pero la luz con la que trabajas, en la integración de la naturaleza, el ambiente, el aire, pues ya es distinto de trabajar en cualquier otro sitio, ¿no? Y luego, por otro lado, hemos querido hacer que esto tenga una marca y una impronta completamente distinta, ¿no? Desde cómo hemos decorado y diseñado todo a el ámbito de, digamos, de esparcimiento que tenemos para los empleados, ¿no? Tenemos una mesa de ping-pong, los viernes por la tarde hacemos una barbacoa con los empleados con los que les apetece quedarse, no todos los viernes, pero algunos viernes, ¿no? Con lo cual ahí pues empatizas mucho más con los empleados, te cuentan sus cosas, haces mucha más relación entre el equipo y desarrollas mucho mejor la cohesión del equipo. Y luego, por encima de todo, es una sede plenamente sostenible. Esto es una sede completamente neutral en términos de emisión de carbono. Obviamente producimos más energía en el verano que en el invierno, que el volcado a la red nos permite compensar aquella que hemos gastado en el invierno porque no llegamos a producir tanto. Y ahora hemos integrado ya también cargadores de vehículos eléctricos, toda la flota de vehículos de la empresa, que tampoco son muchos, pero son 4, pues son 100% eléctricos, los cargamos con la propia producción solar, tenemos también producción térmica para todo el tema de agua caliente y calefacción, tenemos aerotermia alimentada también por la producción solar, tanto para climatización de frío como para climatización de calor, es decir, hemos hecho un entorno en el que todo el consumo energético que tenemos es sostenible y nos permite demostrar a clientes mucho más grandes que nosotros Que que se se puede puede. hacer y que se puede hacer con unos medios modestos. Efectivamente. Alberto, te voy a hacer una pregunta que luego vamos a profundizar para cerrar este bloque introductorio. ¿Hacia dónde quieres dirigir Energy Solar Tech? Bueno, esto es muy buena pregunta, porque muy al inicio, recordarás, en muchas charlas y muchos inversores que nos preguntaban y tal, decían, oye, vosotros sois emprendedores, tal cual, y nosotros decíamos, bueno, nosotros estamos en la fase de emprendedor hoy, pero lo que somos es empresarios, lo que queremos es crear una empresa, Claro. desarrollar una empresa y asegurar que la actividad de esa empresa tiene una contribución positiva a la sociedad, tanto a nuestros clientes, a nuestros accionistas, obviamente a nuestros empleados, y que la actividad que tuviéramos tuviera además una contribución positiva permanente, ¿no? Con ese concepto nacimos, no con el hecho de que tienes que empezar un día en un garaje, como quien dice, porque empiezas de cero y tienes que desarrollarlo, ¿no? Pero hoy ya somos una empresa. Somos una empresa con un conjunto de empleados importantes, somos una empresa que factura, este año cerraremos el ejercicio en torno a los 12 millones y medio de euros, con un EBITDA positivo superior a los 3 millones de euros, con un volumen de clientes también ya muy importante, tenemos más de 100 contratos, entonces ya queremos llevar esta empresa hoy a lo que va a ser mañana, y es una empresa que debe ser muchísimo más grande, que aporte y que desarrolle más tecnologías, que integre más tecnologías en nuestros clientes para reducir su huella de carbono y reducir su coste energético, y que siga evolucionando y creciendo hasta convertirnos en una empresa muy respetable en el sector y, a ser posible, una de las empresas líderes del sector, que es nuestro objetivo. Hablando un poco sobre el crecimiento, siempre dices que el factor humano es sumamente importante en el crecimiento y el desarrollo de cualquier compañía.
¿Cuál es la importancia justamente del factor humano en Energy Solar Tech? Bueno, es vital para nosotros. Nosotros hemos además un perfil de empleado y de colaborador muy especial, ¿no? Buscamos un tipo de persona que no se amedrenta con los retos, buscamos personas que verdaderamente sientan pasión por lo que quieren hacer, buscamos personas que vayan mucho más allá de la recompensa económica en términos de entender cómo se consiguen las cosas a medio y largo plazo, que quieran formar parte de un proyecto que se sientan orgullosos y que además tengan un grado de talento muy especial, ¿no? Esto lo construyen las personas. El liderazgo de Abel, el mío, el de Ruth, es importante y es relevante para marcar el camino, pero lo más importante es que nos reunamos de un equipo muy profesional y que en muchas circunstancias tenga que saber mucho más que nosotros mismos, ¿no? Vamos incorporando personas que en su área de expertise tienen notablemente más conocimiento que nosotros, con lo cual podemos tomar conjuntamente decisiones adecuadas y guiar el plano estratégico y motivar y coachear a la gente para desarrollar sus capacidades, pero evidentemente es vital que su conocimiento, sus capacidades y su potencial tengan que ser excepcional, ¿no? Yo comparo esto mucho con grupos de élite militares o de la policía, ¿no? Le digo mucho a la gente, oye, trabajar aquí es como ser un geo. No ser un geo no quiere decir que seas un mal policía, puedes ser muy buen policía, pero ser un geo estás hecho de una pasta especial, ¿no? Claro. Sientes pasión por aquello que haces, sientes que cada uno de los retos no es una dificultad, sino es una oportunidad de crecimiento, tienes un perfil de pensar y de hacer distinto, y ese es el perfil de la gente de Energy, que es la que nos permite llegar a hacer pues cosas que igual en un periodo de tiempo corto no puedan hacer otras compañías o necesitan más tiempo. Sí, básicamente se retroalimentan unos con otros. Sí, es un mundo un poco endogámico en torno a nuestra forma de pensar, pero positivamente endogámico, ¿no? Nos entendemos bien, formamos parte de lo mismo, sabemos que la compañía está por encima de los intereses y las ambiciones individuales y nos sacrificamos para conseguir eso en beneficio de la compañía, que en final redunda en el beneficio de los empleados, redunda en el beneficio de los clientes, de los accionistas y del entorno en el que operamos. Y en esta vorágine del crecimiento, ¿cómo hacen para adaptar la calidad de gestión? Porque me imagino que no debe ser nada simple. Esto es un reto constante, claro. Cuando tú construyes una compañía de cero en esa posición inicial del garaje que decimos, ¿no? Que es muy gráfica, pues obviamente no puedes contar con el talento excepcional con el que has ido contando o trabajando, cooperando, colaborando en grandes multinacionales, ¿no? Tienes que conseguir motivar a gente de ese talento para que se una al equipo y al proyecto, como puede ser el caso de Abel, por ejemplo, en el inicio, o el caso de José Luis, o el caso de Cristian, ¿no? Pero más allá de eso, tienes que mantener una permanente transformación de la organización, porque esto es como un ser vivo. Cada Claro. 2-3 meses es un ser vivo distinto de lo que era antes y tienes que adaptarlo a la gestión, tienes que adaptarlo en el talento que incorporas a la compañía, tienes que adaptarlo en términos de una mejora continua y una búsqueda de la excelencia permanente con recursos de mayor capacidad y mayor, al final, más nivel de recursos y más cantidad de recursos, y eso exige una continua transformación de las funciones de las personas que, gracias a la cultura que tenemos y a la forma de pensar que tiene nuestra organización y nuestros colaboradores, nos permite asegurar que el bien común y el bien de la organización está muy por encima de los intereses individuales. Es decir, esta es una organización cero política que asegura que cuando una función se tiene que dividir dentro de un ámbito de responsabilidad, las personas que están desarrollando esa función inmediatamente levantan la mano, lo identifican y buscamos la persona adecuada para ejercer esa función, porque ya ha cogido un contenido suficiente como para requerir un talento que nos permita mejorar la gestión, ¿no? Eso es un proceso continuado, del mismo modo que es un proceso continuado el crecer y desarrollarte como ser vivo, como persona, que tienes que aprender y desaprender continuamente y adaptarte continuamente. La flexibilidad y la personalidad que tiene nuestra cultura nos ayuda a que esa adaptabilidad sea más fácil y esa transición sea natural y no vamos a decirlo, incómoda. Nadie dijo que sería fácil, pero sí que valdría la pena, ¿no? Sí, valer la pena está valiendo la pena, la verdad. Fácil no te diría que ha sido. Pero bueno, nada que merezca la pena tiene que ser fácil. Y al final es un reto bonito y es un esfuerzo ímprobo, pero merece la pena. Miras atrás y dices, oye, lo que hemos construido en 2 años y medio es muy bonito, y toda la gente no sé, la imagen en el sector, el respeto que nos ha traído el sector, los premios que hemos conseguido, las autoridades que han querido conocernos, pues te hace sentir orgulloso del esfuerzo y del trabajo que hemos hecho.
Alberto, y está claro que el crecimiento no solamente se ha dado en términos económicos, sino a nivel tecnológico también. Recuerdo que cuando el primer año de la compañía habían lanzado un panel solar que era el más eficiente del mercado. ¿En qué ha quedado eso? Bueno, ¿Tienes novedades? si lanzamos en 2020 el panel más eficiente del mercado, el panel era de 510 vatios con 19% de eficiencia, y ahora hemos lanzado el panel de 700 vatios con casi 23% de eficiencia. Es decir, en apenas 2 años y medio, la tecnología ha evolucionado para aumentar un 21% la eficiencia del panel. Consecuentemente, la producción y la rentabilidad de los mismos, ¿no? Creo que estamos en un ciclo de desarrollo tecnológico en la industria energética en general, en la industria relacionada con la producción especialmente eléctrica, ¿no? Absolutamente apasionante. Es muy parecido a la digitalización y al mundo de Internet hace ahora 20 y tantos años que tuve la suerte de vivir, y esa transformación, o la transformación radical que ha tenido los devices, los smartphones y otra serie de dispositivos en nuestra sociedad en los últimos 10 años, donde recordemos que prácticamente cada 6 meses los avances eran tremendos, ¿no? Ahora hemos Sí. entrado en un ciclo ya más de innovación no disruptiva, pero que sigue existiendo esa innovación, pero hemos vivido unos ciclos de una innovación disruptiva total. Ahora el sector de la energía eléctrica está en esa innovación disruptiva, ¿no? Entonces coger otra ola de innovación disruptiva en tu carrera, pues es otro privilegio, ¿no? Porque es que Efectivamente. Y he otro ido de ola en desafío. ola y otro Y otro desafío, desafío. exacto, y otro desafío. Pero he ido de ola en ola y al final es un privilegio tener la suerte de desarrollar una carrera que te ha permitido pues navegar en un mar de innovación y desarrollo como este o como los anteriores que podía Lo que vivir, ¿no? hablábamos antes de surfear las olas. Sí, exacto. Esto es Eh, como encontrar distintos Hawáis para los surferos en distintos países efectivamente. del mundo, ¿no? Alberto, todos los que te conocemos muy bien sabemos que eres bastante exigente y riguroso en cuanto al cumplimiento del plan de negocio. Cuéntame un poco en qué estado están en este ejercicio 2022, en cuanto a las expectativas, a las promesas que han hecho, cómo vienen en ese sentido. Bueno, yo vengo de una industria o de un mundo donde incumplir el plan no es aceptable, con lo cual que incumplamos el plan en nuestra propia organización es algo que no nos podemos permitir a nosotros mismos, ¿no? Son las promesas que hemos hecho al mercado, son las promesas que hemos hecho a los accionistas, y a la hora de hacer promesas uno tiene que ser, uno tiene que ser riguroso en el cumplimiento de las mismas, ¿no? Lo que hemos logrado desde el inicio es siempre ir superando todos y cada uno de esos planes o incluso replannings que hemos podido ir haciendo a lo largo de cada ejercicio. En este ejercicio pues no es una excepción, vamos exactamente igual. Dentro de poco publicaremos los resultados de la mitad del ejercicio, pero ya anticipo que son buenos, que vamos por encima de los resultados previstos y que nuestro nivel de cumplimiento es muy bueno, con lo cual el guidance que teníamos de resultados para este ejercicio entre los 2,7 y los 3,3 millones de euros de EBITDA, vamos en la parte más alta de ese guidance, y bueno, si una serie de circunstancias ocurren en la segunda mitad del año, probablemente podemos incluso llegar a superar ese guidance. Pero tampoco me gusta prometerlo, prometemos el guidance y cumpliremos ese guidance, ¿no? Efectivamente, con cautela. Alberto, sabes perfectamente que en este contexto que cada vez hay más empresas tecnológicas en el mercado que reciben grandes rondas de inversión, muchísimo dinero, que también queman muchísimo dinero y no son rentables. La duda que tengo es, porque tú lo has logrado, ¿cómo se hace para crear una empresa rentable casi desde el inicio, hacerla crecer y mantener esa rentabilidad? Bueno, aquí cada tipología de empresa es distinta. No es lo mismo desarrollar una compañía de tecnología donde tienes que captar un conjunto de usuarios y monetizarlos después, que tiene un ciclo de monetización más largo que el que puede tener una industria como la nuestra. Nuestro negocio es un negocio de activos. Esto quiere decir que cada una de las inversiones y activos que estamos haciendo produce y tiene que ser rentable por sí mismo, ¿no? Con lo cual, conseguir que la organización sea rentable no es más que adaptar la estructura de la organización a la generación de esos activos. Tienes un ciclo inicial en el que esa generación de activos no es suficiente para cubrir la estructura mínima, que fue nuestro primer ejercicio, pero que apenas terminamos con, me parece que fue 50.000 o 50 y pocos mil euros de EBITDA negativo, ¿no? Muy asumible teniendo en cuenta las circunstancias. Pero pasado eso, uno tiene que asegurar que la estructura de su organización
va en compás con la generación de ingresos que está haciendo los activos productivos que tiene, ¿no? Con lo cual nuestro foco es desarrollar muchos más activos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Hemos podido empezar con un hotel, ese hotel es rentable y ahora lo que tenemos que hacer es invertir en más hoteles, que implica tener más activos productivos. Si el modelo del primer hotel lo hace rentable, el modelo de crecimiento debe ser rentable, ¿no? No concebimos un negocio o una estructura en la que creamos muchos activos no rentables para rentabilizarlos después, porque eso en realidad lo que estamos generando es problemas a futuro, ¿no? Tenemos que asegurar que nuestro negocio es rentable, que nuestro negocio y cada uno de esos activos corresponde con las reglas financieras que teníamos en nuestra política financiera para rentabilizar los mismos y entonces crecer en términos de recursos y estructura en consonancia con lo que generan nuestros activos, ¿no? Ha quedado clarísimo. Alberto, sabemos que parte del crecimiento de una empresa siempre está el crecimiento orgánico por un lado y el crecimiento inorgánico, y que tú quieres llevar la empresa a otro nivel. Entonces, cuéntame un poco sobre ambos crecimientos y cuáles son los planes que tienes, porque además sé perfectamente que en relación al crecimiento inorgánico, pues podemos tener algunas sorpresas. Bueno, sí, estamos trabajando en opciones de crecimiento inorgánico, estamos sobre todo focalizados en lo que hemos llamado dentro de nuestro plan estratégico quinquenal, hemos llamado nuestro baseline, que es el caso base sobre el que siempre tenemos que exigir su cumplimiento, y por encima de ello hay distintos planes de inversión. En concreto hemos desarrollado dos, uno lo hemos llamado Plan 15 y otro Plan 50, que viene a ser una inversión de 15 millones adicionales sobre el plan base o 50 millones adicionales sobre el plan base, ¿no? Con dos horizontes temporales distintos. La ejecución de los mismos va a depender directamente de nuestra excelencia en el cumplimiento del plan base, del plan baseline, y sobre todo de las condiciones del entorno, porque estamos en un entorno tan complejo que tenemos que ser prudentes a la hora de tomar decisiones de aceleración de inversión, ¿no? Entonces, en el momento que se den ciertas circunstancias del entorno que nos permitan, junto con nuestro cumplimiento, ejecutar aceleración de planes, lo haremos. Estamos evaluando distintas opciones de plan de crecimiento inorgánico, asociado principalmente a la capacitación de nuevas tecnologías dentro de la compañía que nos permita desarrollar negocio en tecnologías adicionales a las que desarrollamos hoy, y adicionalmente o en paralelo estamos desarrollando planes inorgánicos en los términos de producción de energía, ¿vale? Y hasta ahí, como el que decía aquel, ¿no? Hasta ahí puedo leer. Hasta ahí me puedes Ahí decir. está, ahí puedo leer. Estamos viendo distintas opciones que nos permitan aumentar nuestra producción o nuestros activos de producción, y a medida que tomemos decisiones en este sentido y que ejecutemos esas decisiones, las comunicaremos al mercado y las informaremos. Pues qué pena, porque son súper interesantes, la verdad. Em, Actualmente nos están bombardeando en los medios y en todos lados con, bueno, la situación compleja que tiene el mercado o el sector energético, sumado, bueno, el aumento de las tarifas, la guerra en Ucrania. ¿Cómo ha afectado todas estas externalidades de forma directa o indirecta a Energy Solar Tech? Bueno, pues os podría decir que después de la pandemia tenemos una sobrepandemia, ¿no? Que el sector al que más afección ha tenido toda esta situación, tanto antes de la guerra de Ucrania, porque ya había una inflación energética Ujú. muy significativa, la guerra de Ucrania lo ha llevado ya a un Otro nivel. exponente absolutamente mayor, a otro nivel, ¿no? Entonces estamos, como te decía, en una pandemia dentro o después de la pandemia. En mi opinión, la gravedad es enorme, ¿no? La gravedad es tan grande que comercializadoras que igual llevaban operando 15 o 20 años están quebrando, que los recursos financieros que requieren esas compañías para poder ser solventes y para poder continuar con su negocio se han podido multiplicar por 4 o por 5, lo cual es muy complejo, y que en realidad al que menos beneficia es al consumidor, en el sentido que la desaparición de esas compañías hace que ese negocio redunde en las comercializadoras de último recurso, que vienen a ser las distribuidoras de zona, que son las comercializadoras, las grandes Sí. compañías energéticas que todos conocemos, ¿no? Con lo cual no beneficia al consumidor, no beneficia al sector, no beneficia a la liberalización del sector, y por encima de ello la inflación energética genera un problema relevante en la economía de un país, ¿no? En muchas ocasiones inversores se han acercado a nosotros diciendo, oye, pues estaréis haciendo una rentabilidad muy superior con los precios actuales, tal. Digo, bueno, nuestro modelo no nos lleva a mejorar en exceso la rentabilidad por ello, porque
nuestro modelo financiero hace que gran parte de los ahorros que generamos se repercutan en el cliente, con lo cual compensa esos precios elevados. Pero en cualquiera de los casos, aunque lo hiciera, creo que no beneficia a nadie, ¿no? Está claro. Un sector en el que la intensidad esté tan alta, en el que el dramatismo de los precios, la inflación y la incertidumbre sea tan elevada, puede beneficiar en el corto plazo a una parte de la industria, pero en el medio plazo y en el largo plazo nunca beneficia a nadie, ¿no? Con lo cual nosotros abogamos porque entre todos, entre los gobiernos, entre las administraciones europeas y los que estamos operando el mercado, actuemos con la sensatez y con la responsabilidad suficiente para terminar esta situación y racionalizarla lo antes posible, normalizar esos precios dentro de la dificultad que tiene el problema del gas y tantos otros problemas, que estamos hablando de problemas complejos muy difíciles de resolver, pero que creo firmemente que trabajando colaborativamente las administraciones públicas, las administraciones europeas y los agentes del sector, podríamos actuar de una forma en la que el efecto que pueda tener en el resto de industrias y en el mercado sea menor, ¿no? Hay que actuar con responsabilidad y hay que entender que en los ciclos en donde podamos obtener un margen superior tenemos que prescindir de gran parte de ese margen para facilitar la transición a nuestros clientes, para facilitar la actividad de nuestros clientes y para evitar pensar que el corto plazo del beneficio inmediato pueda repercutir positivamente, ¿no? Y creo que si actuamos así en todo el conjunto del sector, podremos normalizar la situación entre todos y asegurar que eso trae beneficios, sostenibilidad y rentabilidad a toda la industria. ¿Y el futuro de la energía eléctrica cómo lo ves? Bueno, aquí veo un futuro tremendamente prometedor, ¿no? Mi opinión es que todo se va a electrificar, ¿no? Se va a electrificar el transporte, se va a electrificar la industria, se va a electrificar actividades productivas, se va a electrificar la climatización, es decir, todo aquello que gastábamos de gasolina, de gasóleo, de gas, de cualquier otro medio de producción de energía, bien por calor o por elementos de producción, va a terminar a tender a electrificarse en su totalidad. Primero por una razón estratégica, porque Europa lo necesita para tener una independencia energética y una posición geopolítica de mayor fuerza y menos dependencia. Que hoy no la tiene. Que hoy no la tiene, evidentemente, y que se está demostrando, ¿no? Y que nos ha llevado a las circunstancias que estamos viviendo. Entonces, desde el punto de vista geopolítico, es estratégico y vital para Europa. Tenemos que hacerlo y va a ocurrir y debe ocurrir. Desde el punto de vista de industria y desde el punto de vista de competitividad, también lo es, porque el ser independientes desde el punto de vista energético y el transformar nuestra economía a una economía eléctrica nos va a permitir también tener una economía más competitiva. Y obviamente, desde el punto de vista del medio ambiente, que es vital hoy que sigamos actuando y que hagamos una transición rápida y ordenada en pro y en beneficio del medio ambiente que van a heredar nuestros hijos, ¿no? Consecuentemente, la industria eléctrica va a vivir, en mi opinión, 2 décadas o incluso 3 décadas de un crecimiento enorme de lo que viene a ser la electrificación de toda la economía, que va a permitir un crecimiento enorme asociado con un desarrollo de tecnología enorme también en paralelo, ¿no? Creo firmemente que la industria eléctrica en las próximas 2 décadas va a ser muy parecido a lo que ha sido las 2 anteriores la industria de la tecnología. Va a haber un desarrollo enorme, en mi opinión. Sí. Pues será todo un desafío, porque hoy por hoy no lo es. Bueno, ya empieza a serlo, pero obviamente va a ser un desafío enorme, ¿no? Va a ser un desafío enorme en términos de tecnología, va a ser un desafío enorme en términos de crecimiento de mercado, de adaptación de redes, especialmente de adaptación del mercado, de hacer un mercado que verdaderamente sea transparente y que verdaderamente sea competitivo en el sentido de su transformación, es decir, que deje de ser un oligopolio y se convierta en un mercado verdaderamente libre, con regulaciones cada vez más tendentes a conseguir eso, y un mercado que va a crecer una enormidad, que trae muchísimos retos, pero también muchas oportunidades. ¿Puede ser otra de las olas que hablábamos antes? En mi opinión, creo que lo va a ser. Sí. Sí. Alberto, sabemos que siempre estás un paso adelante en todo lo que haces o te propones. Y en este escenario tan cambiante, me imagino, y no te lo hago como pregunta, sino como afirmación para que me cuentes, porque estoy segura que lo tienes, ¿qué hojas de rutas tienes pensadas o planificadas ante estos diferentes escenarios que se han planteado en estos años y los que van a venir? Bueno, para nosotros es vital el incorporar y desarrollar tecnologías adicionales, ¿no? El mercado se está desarrollando de tal manera que es
es imprescindible trabajar diferentes tecnologías para tener un equilibrio en el valor de tus activos. Es decir, dedicarte solo a fotovoltaica o dedicarte solo a eólica o dedicarte solo a biogás o cualquier otra tecnología o a hidrógeno o tal, es una apuesta demasiado riesgosa. Es muy parecido a lo que ocurrió en el mundo de la tecnología y la digitalización, donde no puedes abogar o apostar por una única tecnología y se desarrollaron un conjunto de tecnologías en paralelo, donde todos y cada uno de los clientes y las grandes empresas de tecnología en la actualidad tocaron e invirtieron en distintas tecnologías, ¿no? Creo que hay agentes del sector haciendo esto, creo que parte de ese, entre comillas, oligopolio energético es quien más está trabajando en esa línea porque entiende perfectamente esa evolución, y nosotros queremos ser en una línea idéntica, ¿no? Pero ya no solo yendo a tecnologías del mercado, sino desarrollando tecnología propia que nos dé una ventaja, ¿no? O sea, sería como ofrecer una solución integral. Es ofrecer una solución integral, es tocar distintas patas de tecnología y tener capacidades tecnológicas en distintos ámbitos que nos da mayor fortaleza como compañía, mayor solvencia como compañía y mayor valor a nuestros activos, y sobre todo una mayor independencia de lo que pudiera ser la red pública, que nos va a permitir tener un entorno más integrado y sobre todo una integración mayor en la cadena de valor, que es cuando aportas más valor al cliente. Ha quedado muy claro, Alberto. Ahora vamos a hablar del bloque, creo que es el favorito de los inversores, o al menos a mí me lo preguntan todo el tiempo, que es la salida a cotizar en el BM Growth de Energy Solar Tech. En primer lugar, enhorabuena, Alberto, porque sé que es la empresa más joven en salir a cotizar en el BM Growth, así que enhorabuena por ese logro. Y la pregunta que te quiero hacer, bueno, sé que es un hecho que se va a dar, ¿en qué punto del proceso está? ¿Cuándo va a salir? Cuéntame un poco también las razones o los motivos de por qué quieres lanzar a Energy Solar Tech a cotizar en el BM Growth. Vale, bueno, creo que vamos a ser los segundos, A los pero segundos. hay un detalle ahí, creo que hay que preguntarle al equipo de Meme Growth para que nos dé el detalle exactamente de eso, pero creo que somos los segundos. Pero bueno, igualmente, Bueno, primeros o segundos de los da más igual. jóvenes a la hora de salir al mercado. Son jóvenes igualmente. Exacto, Es una salida exacto, temprana, ya está. exacto. Y es un privilegio tener la opción y sobre todo la capacidad de haber cumplido esa promesa, ¿no? Hay muchos inversores que en su día nos decían... No se lo creían. Claro, ¿no? Exacto, ¿no? Y tú los has vivido muchos de ellos. Claro. Y dices, oye, estos acabáis de empezar y ya estáis hablando de salir a mercado, ¿no? Pues oye, es nuestra hoja de ruta y queremos ir transicionando por ella hasta llegar a ello, ¿no? Estar ahora ya en la antesala de eso, la verdad es que es bastante emocionante y desde el punto de vista profesional es muy enriquecedor, ¿no? ¿Por qué queremos hacer esto? Pues mira, creo que salir al mercado de valores implica muchas cosas. En primer lugar, implica que demuestras la excelencia de gestión que tiene una organización, porque estar a esa altura requiere una gran calidad de gestión. En segundo lugar, requiere un nivel de transparencia al que no está acostumbrado desde luego una compañía que pueda tener 2 años y medio como Está la nuestra, claro. ¿no? Y nosotros siempre hemos operado con ese nivel de transparencia. Creemos que es la forma de actuar, es nuestra filosofía y congeniamos perfectamente con esos principios de estar cotizando al mercado. Al mismo tiempo, nos da acceso a un mercado de capitales mayor para captar más capital a la hora de crecer, tanto en niveles de deuda y opciones de deuda que pueda haber en el mercado en ese sentido, como también la propia captación de equity adicional, ¿no? Y eso nos va a permitir también crecer más rápido. Y además partes de la antesala de que el mero hecho de cotizar en mercado implica tener una organización profesionalizada a un nivel que gana el respeto tanto de inversores como de clientes, ¿no? Hace todo más fácil. Para Claro. nosotros no es un esfuerzo, porque gestionábamos en ese nivel de excelencia antes de estar en BM Growth, porque estábamos preparados para cotizar en BM Growth. Ya nació preparándose para. Claro, gestionábamos la compañía como gestionábamos la compañía que nos hacían gestionar cuando nos pagaban un sueldo por ello, ¿no? Claro. Con lo cual hemos gestionado nuestra compañía con ese mismo nivel de excelencia y con ese mismo nivel de detalle y de transparencia, ¿no? Consecuentemente, adaptarnos al mercado no es una dificultad, es seguir haciendo lo que estamos haciendo y seguir mejorando aquello, dando mayor calidad, y lo que sí que nos permite es que todos los agentes de mercado tengan más credibilidad en el SolarTech, ¿no? Los clientes, los proveedores, los inversores y sobre todo también los empleados que quieren trabajar en una compañía que ha conseguido estos hitos, ¿no? Claro, pero también tengamos en cuenta que salir a cotizar implica una gran burocracia, es caro. O sea, ¿hasta qué punto les compensa? Bueno,
Esta conversación la hemos tenido con distintos emprendedores. Y dicen, bueno, pero te van a hacer reportar y hacer no sé qué. Hacer no sé qué. Digo, bueno, si nosotros tenemos cierre mensual igual, tenemos un reporte continuo de tal, tenemos un reporte y control de los márgenes permanente de la organización, hacemos cierre contable cada trimestre. Es decir, hacemos todas y cada una de las cosas que uno considera que es burocracia porque para poder tomar decisiones adecuadas en la compañía necesitamos gestionar así. Necesitamos tener claridad de los números, necesitamos tener claridad de cómo evoluciona el negocio, necesitamos tener claridad contable de todos los detalles que pueda tener contablemente la compañía y tomar decisiones mes a mes en virtud y en función de esa información, porque ahí tomas decisiones adecuadas. Para nosotros la adaptación no es compleja. Y luego otro de los elementos que se integran en ello es, has dicho, es caro, ¿no? Bueno, el proceso de salida no es barato, inviertes un volumen de dinero ahí importante. Luego el proceso de mantenimiento no es extraordinariamente caro, pero te ayuda a mantenerte permanentemente en mercado, a mantenerte permanentemente en contacto con inversores, a informar continuamente de lo que estás haciendo y cuando se hacen las cosas bien, se cumplen los objetivos y trimestralmente se cumplen las promesas, eso atrae capital, atrae crecimiento y nos ayuda a desarrollar los planes de futuro con mayor solvencia. Está claro que salir a cotizar puede tener sus pros y sus contras y que también le exige equilibrar el poder dentro de la organización. ¿Eso le puede quitar libertad a los fundadores? Bueno, le puede quitar libertad o no, en el sentido de que si todo el dinero de la compañía fuese mío, me costaría más equilibrar el poder en términos de las tomas de decisiones, pero la realidad es que nosotros estamos gestionando el dinero de muchos inversores y muchos inversores lo que quieren es que equilibremos la toma de decisiones para asegurar que esa decisión es consensuada, es adecuada y está en línea del beneficio de la compañía, ¿no? Del interés general de la compañía. La forma más obvia de conseguir ese resultado es tener un equilibrio en las capacidades de decisión y en el poder que cada persona tiene en la organización. Es algo a lo que estamos acostumbrados en el ejercicio de nuestras funciones previo a haber montado nuestra propia compañía, con lo cual no es algo que nos haga sentir incómodos en absoluto, nos hace sentir muy cómodos y no solo lo vemos en negativo, lo vemos muy en positivo porque nos permite tener un conjunto de personas con un alto talento evaluando, cuestionando o adicionando las posibles decisiones que podamos tomar para asegurar que las decisiones que tomamos son las mejores posibles en cada uno de los momentos que los tomamos. Vale, ha quedado clarísimo. Y ahora, Alberto, hablemos un poco sobre los planes a futuro, porque si bien antes tocamos algunos puntos, creo que es bueno profundizar algunos. En primer lugar, ¿qué tecnologías quieren incorporar? Bueno, como te decía, la explosión en tecnología que está habiendo en el mercado es tremenda, ¿no? Con lo cual tenemos que desarrollar y trabajar en distintas tecnologías para asegurar que nuestra posición competitiva siempre es adecuada, ¿no? En este sentido, pues obviamente seguir desarrollando tecnología fotovoltaica e ir incrementando la eficiencia de nuestros paneles y de esa tecnología. Dentro de las tecnologías que hemos desarrollado nosotros, como es la microacumulación o la termoelectricidad, seguir trabajando e implementándola en nuestros clientes, pero dar un paso más allá en tecnologías que se llaman grandes, ¿no? Como puede ser la biomasa, como puede ser el biogás y como puede ser la eólica, ¿no? Eólica tanto en microgeneración como en generación en red. Lo que tenemos que conseguir es que Energy Solar Tech se convierta en Energy Tech, se convierta en una compañía que no dependa única y exclusivamente de la tecnología solar, sino que incorpore otro conjunto de tecnologías en términos de capacidad que tengamos para desarrollar esas tecnologías y para implementarlas, y en términos de que nuestros activos deben ser una mezcla, un mix de distintas tecnologías para que su conjunto sea más fuerte y más sólido que dedicarnos a una única tecnología. ¿Y en el hidrógeno no están pensando? Bueno, hemos pensado y evaluado el hidrógeno. Creemos que el hidrógeno supone una firme apuesta de futuro, pero en un futuro a medio plazo. La dimensión, naturaleza y características de nuestra compañía no nos hace eficiente y adecuado invertir en un ciclo de innovación tan largo como puede ser en hidrógeno, donde además las cuantías que tienes que invertir son muy importantes, ¿no? Preferimos invertir y desarrollar los recursos de la compañía en activos que nos permitan rentabilidad en un plazo más corto de tiempo, porque son tecnologías maduras que nos permiten desarrollar modelos de negocio sobre ellas de forma inmediata. Y hablando de modelos de negocios, esta es una pregunta que los inversores me hacen bastante, porque desde un inicio han estado focalizados en lo que es el negocio B2B.
¿Y han pensado en algún momento complementarlo con el B2C o de momento los proyectos residenciales no van a ser el foco? Bueno, esto es una pregunta que nos han hecho en muchas ocasiones, ¿no? También. Dice, oye, ¿por qué no hacéis residencial? ¿Por qué no os dedicáis más a residencial? El mercado residencial está creciendo mucho. Em, yo vengo de un entorno, un tipo de compañía donde se simultaneaba el negocio de residencial de consumer con el negocio de B2B, ¿no? La idiosincrasia y la naturaleza de ambos negocios son radicalmente distintas. El tipo de recursos, el tipo de formación en tus empleados y talento, la estructura organizativa de la compañía para acometer negocio en uno o en otro, la estructura operacional son radicalmente distintos. En una dimensión de compañía como la nuestra, estar tocando ambos palos nos va a traer un modelo de enorme ineficacia. Nos va a traer un modelo en el que la capa operacional no va a poder funcionar adecuadamente, porque es muy distinto hacer una obra de 3.000 o 4.000 kilovatios a hacer una instalación de 4 o 5 y tener una capa operacional que gestione ambas al mismo tiempo. Y luego, adicionalmente, nuestros recursos de ingeniería, nuestros recursos de montaje, nuestros recursos de ventas, nuestros recursos de facturación, nuestras herramientas, nuestros sistemas, están adaptados a un modelo B2B. Claro. Hacer una transición inmediata a un modelo B2C es muy riesgoso y es muy costoso sobre todo. Con lo cual, nosotros somos muy fieles a nuestro principio de focalizarnos en lo que verdaderamente sabemos hacer bien y mantenernos focalizados ahí, de construir nuestra hoja de ruta, de trabajar intensamente en nuestra hoja de ruta y cuando veamos oportunidades de crecimiento, bien en otra tipología de cliente o bien en otro tipo de tecnologías o cualquier otra circunstancia, las analizamos y las evaluamos. Hoy por hoy No. creemos que tenemos mejores opciones de crecimiento, más rentables y más adecuadas para los recursos de la compañía en otras áreas que trabajar en el B2C. Vale, y bueno, estamos llegando casi al final del webinar y no quiero dejar de mencionar, porque a ver, Alberto, tú vienes de un sector en el cual la satisfacción del cliente ha sido máxima prioridad. Entonces, por un lado, ¿cómo se extrapola eso a Energy Solar Tech? Y aprovecho también para preguntarte la relación que tienes con tus inversores y la comunicación que tienes, que damos constancia de que es muy fluida. Así que cuéntame un poco sobre la relación que tienes con tus inversores y con los clientes. Bueno, me has hecho muchas preguntas. En una voy a intentar Lo sé. cortar en trocitos para hacerlo más fácil. Eh, la primera, igual empezamos con la relación con los inversores, ¿no? A ver, hacer lo que hemos hecho sin la confianza de inversores hubiera sido completamente imposible. Vivimos en un país y estamos en una economía donde el acceso a dinero desde el punto de vista de crédito, de financiación, de tal, es completamente inviable si no se tiene una compañía ya con 2 años, con 3 años, con beneficio positivo, con una demostración de resultados, con otra serie de circunstancias. Con lo cual, los inversores que ha traído socios inversores y los que hemos trabajado conjuntamente para que confíen en la compañía han sido vitales en la construcción de la Sin compañía lugar a dudas. y totalmente fundamentales para que estemos hoy aquí sentados, ¿no? No tratar con todo el respeto y toda la apreciación a todas y cada una de las personas que han creído en nosotros nos parecería una falta de respeto. Y además no comulga con la filosofía de lo que somos. Lo que somos es transparencia, es respeto, es apreciación a quien cree en nosotros y como tal hemos tratado de comunicar y de acercarnos a todos los inversores. En muchas ocasiones vosotros y algún otro os ha dicho, oye, pero esto os trae una carga de trabajo importante y tal y cual. Yo, por supuesto que nos trae una carga de trabajo importante, pero es una carga de trabajo que es vital, comunicar con nuestros inversores, mantenerlos al corriente, que sepan los planes, que entiendan cómo evolucionamos, que reciban comunicaciones de calidad, que por supuesto nos equivocamos y algunos se quejan y nos llaman enfadados, oye, que no he recibido, que no tengo, que no tal. Por supuesto cometemos errores como todo ser humano, ¿no? Tratamos de enmendarlos y tratamos de solucionarlos, pero dentro de la capacidad que tenemos y de la habilidad que tenemos, tratamos de tener una comunicación fluida y constante con ellos para mostrar la mayor transparencia y comunicar lo bueno y lo malo. Les comunicamos los retos a los que estamos, hacemos un Investor Day donde tenemos un trato muy personalizado con ellos y les explicamos exactamente cómo estamos haciendo ciertas cosas. Me hace gracia ahora que otras compañías del sector, que voy a preferir no decir cuáles, están copiando eso del Investor Day y están inventando a sus inversores. Ha salido en prensa, de hecho, esta semana.
Pero bueno, es bueno que el sector se profesionalice y que Efectivamente. todos en nuestro conjunto operemos y trabajemos de una manera más Que profesional. copien lo bueno. Exacto, totalmente. Con lo cual, la transparencia y la comunicación con nuestros inversores es vital, el tratamiento hacia ellos también, y eso nos permite ganar confianza y que crean en nosotros en las siguientes rondas de inversión, ¿no? Muy La bien. otra pregunta me he olvidado, si no te importa. La de satisfacción del cliente, Ah, la satisfacción del cliente, esto es importante también. que es muy importante, sobre todo por la experiencia que has tenido en otras empresas y bueno, que eso ha sido básicamente la clave. O sea, ¿cómo lo extrapolas esa excelencia en cuanto a la satisfacción del cliente a Energy Solar Tech? Pues mira, esta es muy curiosa, ¿no? Porque vienes de una industria donde un dispositivo crea un nivel de apreciación y hasta amor, te diría, por la marca brutal, ¿no? Donde obviamente eso ocurre gracias a la excelencia del producto y la excelencia de la experiencia de usuario en cada uno de esos dispositivos, que te permite construir esa marca y esa apreciación. Pero al fin y al cabo, el cliente se está gastando, no sé, 800, 1000, 1200 euros en un dispositivo y genera una afinidad de marca brutal, un respeto a la marca y un cariño a la marca brutal. Nosotros invertimos centenares de miles de euros en las instalaciones de nuestros clientes para que ellos se beneficien de un ahorro energético que no tendrían salvo que hicieran esas inversiones, ¿no? Además, hacemos labores de ingeniería integradas en nuestro proyecto y de otras tecnologías que les permiten tener una situación o un contexto de ahorro energético con nosotros que no podrían tener sin hacer inversiones muy relevantes. Sin embargo, la percepción del cliente está muy asociada al mercado eléctrico, que ha sido naturalmente negativa. Y transformar eso es muy difícil. Conseguimos, con comunicación fluida, haciéndoles entender y explicar cuáles son las transformaciones del entorno, las circunstancias de operar en un mercado que sea un mercado regulado, las limitaciones que tenemos a la hora de operar en un mercado regulado y eh, comunicando con claridad que las circunstancias que tienen, a pesar de lo difíciles que son hoy día en términos de precio y de volatilidad, son las mejores que pueden tener del mercado gracias a trabajar con nosotros. Sin embargo, no llegamos a construir esa afinidad de marca, no llegamos a construir esa apreciación de marca y es algo en lo que estamos trabajando profundamente, ¿no? Entonces, en los próximos trimestres vamos a desarrollar y a trabajar con nuestros clientes en una serie de acciones y actividades en conjunto con ellos que nos lleve a poder comunicar adecuadamente el esfuerzo que hacemos por ellos, el nivel de inversiones que tenemos por ellos y lo que eso supone en términos de ahorro energético y conseguir con eso desarrollar y crear y construir una afinidad de marca mayor de la que tenemos hoy. Pues ha quedado muy claro. Y ahora viene mi parte favorita, Alberto, porque nos toca hablar de nosotros. Así que endulzame los oídos. ¿Qué tal ha sido tu experiencia con el equity crowdfunding como modo de financiación? Bueno, repetimos una y otra vez, ¿no? Además fue curiosa en el proceso de salida a mercado, tal, todo el análisis de los agentes, de los colocadores y tal, en todo momento sentíamos que faltaba algo. Faltaba vuestra figura y queríamos decir, oye, queremos que socios inversores, que Sego Finance esté con nosotros y queremos ser capaces conjuntamente de hacer que una compañía, desde el garaje hasta la cotización al mercado y el crecimiento posterior, forme parte también del portfolio de éxitos de socios inversores y de Sego Finance. ¿Por qué? Porque mira, trabajar con vosotros ha sido una experiencia excepcional, ¿no? Sois unos profesionales excepcionales, hemos conseguido muchas cosas juntos que antes no se habían conseguido, hemos roto todos los techos y todos los límites de mercado y es una historia muy bonita, ¿no? Conseguir Sin lanzar al lugar a mercado, dudas. ¿verdad? Sí. Lanzar al mercado una compañía desde cero hasta estar en el mercado de valores y seguir creciendo con ello y hacerlo conjuntamente y que hayamos sido partners a lo largo de todo ese proceso, creo que es una de esas historias bonitas desde el punto de vista empresarial que nos ayuda a todos y que marca un camino para empresas en el futuro, para entender que con una empresa como Sego Finance se puede lograr lo que se puede lograr si se trabaja conjuntamente y se construye un buen partnership. Sí, además tú lo has dicho muy bien. Energy Solar Tech ha nacido, ha crecido y va a salir a cotizar a bolsa también de la mano de Sego Finance, cuando en verdad
hay bancos y fondos que podrían tranquilamente acompañar esta parte del camino de Energy Solar Tech y sin embargo han vuelto a confiar en nosotros. Así que te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo definirías a Sego Finance en base al valor diferencial que te ha aportado? Bueno, yo creo que la ventaja competitiva fundamental de Sego Finance es el equipo. Vosotros os implicáis en el proyecto de los clientes tanto o más que el propio cliente. Lo consideráis, el éxito del cliente es vuestro éxito. Entonces, la implicación que tenéis en el proyecto, en el equipo en sí, cómo os habéis integrado con nuestro equipo, cómo lo habéis querido conocer, cómo cada una de las novedades que teníamos os implicáis en conocer el detalle, en examinar eso, cómo podíais aprovechar eso desde el punto de vista de construir la confianza de los inversores, porque cada día veíais lo que se estaba haciendo aquí, ¿no? Pues sí. Esa implicación del equipo, esa accesibilidad del equipo, esa humildad del equipo, esa capacidad de esfuerzo, de sacrificio, es única en el mercado. Eso es vuestro mayor valor diferencial. Nosotros pensamos de la misma manera, trabajamos en esa línea con nuestros clientes, con lo cual hace que la sintonía de trabajo entre las organizaciones sea perfecta, ¿no? Por ejemplo, recuerdo ayer mismo que estabas nervioso diciendo, oye, vamos a preparar esto un poco más, que tenemos que tal, y yo te decía, Yamila, tengo una confianza plena en ti, vamos a hacer una muy buena entrevista, vamos a hacerla seguro mañana, va a salir fenomenal, y has dicho, oye, sí, tienes razón, estoy aquí, lo hacemos, y vamos a conseguir las cosas como las hemos conseguido en el pasado, ¿no? Y la Es que demostración siempre propia vamos es al esta, ¿no? límite. Contigo siempre vamos superándonos y creciendo y la verdad que, o sea, es impresionante. Es cierto lo que tú dices. O sea, Sego Finance también ha crecido muchísimo de la mano de Energy Solar Tech. Alberto, no vamos a romper con las tradiciones. Sabes perfectamente que todos los finales de nuestros webinars consisten en un minuto de oro. Así que, ¿por qué consideras que Energy Solar Tech es una excelente oportunidad de inversión? Bueno, en primer lugar, el principal de todo es que lo más difícil se ha pasado ya, ¿no? Ujú. El demostrar que el modelo era rentable, que se podía construir una empresa a través o a raíz del mismo y que esa empresa podía crecer y desarrollarse, son asignaturas ya aprobadas y aprobadas con buena nota, ¿no? Hemos demostrado también no solo que el modelo se puede implementar y se puede desarrollar y escalar, sino que la rentabilidad del mismo es razonable, es buena, ¿no? Eso quiere decir que cuando un negocio tiene rentabilidad y al mismo tiempo tienes satisfacción del cliente por lo que estás consiguiendo para esos clientes, tienes un entorno de crecimiento enorme, ¿no? Y en tercer lugar, te diría, tenemos una hoja de ruta clara. Tenemos una hoja de ruta clara desde el punto de vista estratégico, con un plan quinquenal muy bien estructurado en ámbito financiero y en ámbito estratégico, que nos va a permitir, con los recursos que tenemos hoy, crecer a un ritmo razonablemente rápido, habida cuenta del entorno en el que estamos, ¿no? Con lo cual, eso unido a que siempre hemos cumplido las promesas, pues lleva a tender a que muy probablemente sigamos cumpliendo nuestras promesas y hagamos de esa hoja de ruta dentro de 3 o 4 años otra vez una entrevista como esta en un entorno igual, distinto o parecido, pero de mayor dimensión desde el punto de vista de la compañía o de nuestras compañías, ¿no? Y eso haga que nuestros inversores Esperemos que sigan sí, creyendo en nosotros. esperemos que sí. Alberto, muchísimas gracias por tu tiempo, por recibirme, por haber confiado nuevamente en nosotros. Y no quiero olvidarme también de agradecer al equipo de Energy Solar Tech que hacen de esta empresa el gigante que hoy en día es. Así que Bueno, les tenemos por ahí alguno al fondo, ¿no? muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Yamila, ha sido un placer. Gracias también por la colaboración de socios inversores y espero que sigamos trabajando juntos por muchos años.